Bueno. Bueno, pues entonces Este sí. Nos es muy grato darles la bienvenida a esta parte de las jornadas, de las 11ª jornadas, sobre la situación actual del derecho penal, y pues les agradecemos a nombre de la doctora Mercedes Peláez Ferrusca y de la maestra Victoria Rato Green, y mío particularmente, y también de mi parte, el que estén con nosotros en esta sesión. Va a proceder a decir algunas palabras nuestra querida amiga y doctora Mercedes Peláez Ferrusca. No se oye. Gracias. Queremos darles la bienvenida por acompañarnos esta tarde a la sesión que corresponde al Derecho Ejecutivo Penal y Derecho Penitenciario, y va a empezar los trabajos de la mesa nuestro querido maestro, conocido de todos ustedes y muy querido por nosotros además, don Antonio Sánchez Galindo. Muchas gracias, querido maestro. Me ha pedido que lo presente como penitenciarista solo. Los que conocen de la historia de las prisiones en nuestro país saben de la valía y de la gran trayectoria que la vida del maestro Antonio Sánchez Galindo ha dedicado a los hombres que permanecen en reclusión en nuestro país. Asimismo, es miembro, desde hace ya varios años, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Demos por favor la bienvenida a nuestro queridísimo maestro, el doctor Antonio Sánchez Galindo. Agradezco la gentil presentación que se ha hecho de mi persona, y quisiera yo, desde luego, hablarles en forma grata y esperanzada de lo que son nuestros institutos penales. No va a ser así, y los que me han escuchado van a decir que soy reiterativo. Realmente no puedo hacer otra cosa más que reiterar lo que siempre he dicho a través del tiempo, salvo en momentos muy estelares, muy especiales. Desde hace 30 años, nuestras prisiones nunca habían estado peor. El Centro Penitenciario del Estado de México marcó el camino que debía seguir en 1967. No obstante, a pesar de múltiples esfuerzos, su voz clamó en el desierto. No negamos que la Federación y casi todas nuestras entidades federativas hicieron esfuerzos en aquel tiempo, 1967-1976, para a partir de los años 80 del mismo siglo pasado se suspendieron. Catarata que cae en un abismo sin fondo, caída en la última década que ha sido más notoria. A nadie importa cómo solucionar el problema. Me refiero a una atención especialmente humana por parte de quienes nos gobiernan y quizá también de la sociedad en general, que olvida a estos agresores. Se cree tapar el averno creado con palabras o con una guerra de guerrillas. Se pagan o simplemente engañan a los medios de comunicación. La política criminal, verdaderamente criminal, se centra en una imitación extralógica de la puesta en práctica, por supuesto ciega práctica, de la globalización de la punición como la única forma de control social. Decimos esto con la convicción de quien sufre el problema como ciudadano, que tampoco le apuesta a la impunidad. La prevención general es un mito, y la especial es la deshumanización total. Derechos humanos que solo aparecen dentro del papel o como la voz de una conciencia apagada cínicamente. Lo que importa es contemplar al ser humano que se enfrenta al derecho penal como un enemigo, recordemos a Günther Jacobs, en vez de verse como un vulnerable social.
así pertenezca al crimen organizado, es un vulnerable social. Se ignora que el delincuente es un ser humano y que, por ende, posee derechos y mantiene dignidad. La única desembocadura de este río de aguas negras legitimado es una actitud retributiva, cada vez más duramente punitiva y contradictoria, y donde hay contradicción afirmada, existe una negada, hay una simulación afirmada. Con franqueza podemos decir que es verdaderamente difícil sugerir soluciones al planteamiento desastroso que como nunca viven nuestras instituciones penales. Desde luego no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque como siempre hemos repetido en imitación a la antigua penitenciarista del siglo XIX, doña Concepción Arenal, es necesario insistir hasta el infinito para que las cárceles tengan un sentido humano. Pero examinemos a vuela pluma la situación en que se encuentran estos lugares para, en todo caso, partir de una base real y no teórico-simuladora, ya que entonces estaríamos haciendo un juego a imagen y semejanza, con sus excepciones, por supuesto, de quienes ahora mantienen en sus manos un control social sostenido solo con discursos de ficción. Los elementos que analizaremos son, en primer término, población. Tenemos una población actual de conformidad al INEGI al 1 de noviembre del año en curso de 226.102 internos en todas las 449 cárceles de nuestro país, con un sobrecupo de casi un 30% y en algunos lugares hasta del 500%, como sucede en el Distrito Federal, en donde ciertas celdas, como acaecen los reclusorios Oriente y Norte, cuyas instalaciones fueron originalmente creadas para contener un total de 1.250 internos en celdas plenarias, ahora poseen cerca de 10.000 internos que viven hacinados en celdas que contienen hasta 60 o 70 de ellos. Con una sobrepoblación de estas dimensiones, así se hayan cambiado todas las leyes, las acciones que se pueden implementar para mejorar los reclusorios, las cárceles y las penitenciarías serán surcos en el mar. Y así sucede en la mayoría de los centros de reinserción social, como ahora, no sé si elegantemente o erróneamente, o nada más porque sí, se denominan. Las instalaciones. Quienes hemos trabajado en prisiones durante muchos años, nos hemos dado cuenta de que los internos son como niños en etapas de lúdicas. Todos lo destruyen. Por eso es necesario un mantenimiento preventivo y curativo constante que ya no se da nunca. Esto convierte en poco tiempo las mejores instalaciones en verdaderos cubiles de fieras, en los cuales los internos prácticamente no pueden respirar y tienen que dormir muchos de ellos colgados de las paredes y otros en cuclillas, formando un tapete extraño por el que tienen que ir brincando quienes necesitan ir al baño, a riesgo de perder su pequeño lugar. Hemos dicho que en una cueva no se puede educar, atender a la salud y al deporte y otorgar sitios dignos y suficientes para el trabajo. No hay lugares para establecer un trato humano que pueda modificar en algo la conducta de los internos. La mayoría de ellas se encuentran andrajosas, malolientes, con los servicios más elementales cancelados o deficientes e impropios, agua sin potabilización, alimentos contaminados, visita familiar en espacios abiertos, sucios y sin jardines. Estos lugares se encuentran abigarrados en los días destinados a la visita familiar, que fue concebida para una población 5 veces menor. La visita íntima aparece en la misma forma porque las recámaras destinadas a ella están siempre apiñadas en solicitudes y por consiguiente no alcanzan para todos. Se da el caso frecuente que debajo de un cobertor en el patio de visita familiar se lleve a cabo el débito conyugal, frente a toda la población incluyendo a los niños. En este paisaje desvencijado no puede haber la atención mínima que un ser humano requiere, así sea el peor de los delincuentes. Personal. El crimen organizado ha podido más que los esfuerzos que ha hecho la autoridad para seleccionarlo, dignificarlo y capacitarlo. Lo actualiza en dirección de un siniestro, quiero decir el crimen organizado, en un sentido negativo alentado por su capacidad económica, que ha corrompido a todo y a todos sin importar categorías. Ha tenido más éxito el poderoso caballero Don Dinero,
Y esto acicateado en nuestro medio actual, porque ya no existen valores morales ni ética alguna. Basta ver a los directivos, no queremos decir que todos, pero sí en su gran mayoría, toman el cargo con el único fin de devengar el sueldo y los extras que puedan obtener, independientemente de que todos sabemos que en la actualidad, si no entran dentro de los terrenos del crimen organizado comprados, los matan. Existen algunos, los amorosos de los delincuentes, que se enamoran de ellos y se pasan a sus filas, como sucedió con la directora de Gómez Palacio Durango, que siendo la mujer del año, al ser nombrada en su cargo, decidió facilitarles a los narcotraficantes las armas y los vehículos de la prisión para que por las noches fueran a exterminar a sus enemigos. Algo insólito. Y de allí para adelante, el personal administrativo, en su mayoría también, pone sus negocios, tiendas y restaurantes cuando no venta de celdas y drogas. Y el técnico vende los dictámenes para la libertad o la mera concesión de otros beneficios. Y queda el de custodia que podríamos llamar el poquitero, aunque no siempre, porque al favorecer fugas o servir de lenones, entonces recibe también cuotas elevadas. Además, en cada esclusa de los reclusorios, a lo largo del camino que tienen que recorrer internos y visitantes, cobra gabela sin fin. Una persona para llegar hasta el sitio en donde se encuentra su interno tiene, para entrar y salir de la prisión, que llevar por lo menos 300 o 400 pesos cada vez que va de visita, sea esta íntima, familiar o especial. Se venden todos los servicios, se paga por dejar de pasar lista, por agua en el baño, por luz en las celdas y por poseer un sitio decoroso para vivir, para salir del dormitorio, para desplazarse al trabajo, al deporte, a la recreación y a la visita. Los que pueden pagan su comida en los restaurantes, que son negocios de otros internos, que a su vez depositan a tiempo sus impuestos con las autoridades del penal. Desechan la basofia que se les dan por alimentos. También se entrega dinero para lograr una audiencia con la autoridad, para asistir al médico. En los preventivos además se cobran las llamadas a juzgados hechas por los jueces para concurrir a tiempo a las audiencias. En fin, la cadena de tráfico de dinero y droga es interminable. La droga más sofisticada se logra encontrar en la prisión. Todo existe para no alcanzar una reinserción social como ahora se pide, ya no la readaptación. La salud, las instalaciones de los centros médicos, ya de los reclusorios preventivos como de los centros de reinserción social, se encuentra también bajo contadas instituciones en las peores degradaciones, por así decirlo, en virtud a que carecen de elementos adecuados para funcionar en los niveles que requiere la atención de una pequeña ciudad como es la prisión. Los enfermos terminales y los que padecen VIH y además los enfermos mentales se hallan en un estado de abandono semejante al de las almas del infierno de Dante. No existen medicinas y las que se han caducado o son insuficientes para resolver problemas. En alguna ocasión he encontrado tortillas duras y enmohecidas revueltas con los instrumentos quirúrgicos. El deporte, con la concentración humana desmedida que ha sido fomentada por esta política criminal errada que hemos llevado, y como hemos reiterado, las áreas para el deporte se han enrarecido, lo que también, como medio para canalizar las conductas equívocas que han llevado a los internos al delito, se modifica a plenitud. Sin temor a equivocarnos podemos decir que el lex sine actio nulla est. Ya de por sí la actitud de los legisladores mal orientada, exclusivamente por sentimientos neoliberales puramente punitivos, represivos y retributivos, no sirve más que para hacer reventar a la Constitución en sus artículos 18 y 19 y a las prisiones en su realidad cotidiana. Los internos se consumen como apestados. La educación, no existe propiamente educación en estas prisiones. Si acaso podríamos decir, con la Escuela Criminológica de Chicago, que el delito se aprende y en este aspecto la delincuencia antieduca mejor que la sociedad educa a sus comunidades. Baste ver en la actualidad con el crimen organizado que ha atrapado a los niños para hacer en 20 lecciones muy eficaces, como en el tiempo de Sor Juana, sicarios y torturadores. Así las prisiones no educan, antieducan y perfeccionan en el delito. Ya lo había dicho hace muchos años el maestro Quirós Cuarón. Y esto se ve cada vez con mayor claridad en virtud de la sobrepoblación y la escasez de maestros especializados y con vocación penitenciaria. Y además sin miedo
a que el crimen organizado o evolutivo los vaya a extorsionar o incluso a eliminar. Y desde luego cabe decir que tal vez ejerzan la profesión, las raras aves que hacen en la enseñanza abierta una carrera, que van a ejercer en el interior de estos lugares lúgubres, con sus compañeros sin posibilidad de jubilación ni afores, a la antigua usanza de Goyo Cárdenas, el célebre estrangulador de mujeres. Autogobierno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que un 30.6% de los centros penitenciarios posee lo que se ha dado en denominar autogobierno, que más bien es falta de gobierno. En este sistema, si puede llamársele así, los internos realizan actividades que exclusivamente corresponden a las autoridades, no solo a las oficinas, no solo en las oficinas o en el servicio médico, sino en el mismo cuerpo de vigilancia, lo que se presta para los peores atropellos y violaciones, y los mismos internos manejan las llaves de lugares de seguridad, organizan actividades de trabajo, recreación, educación, y en el caso del sexo, hasta explotación sexual entre internos e internas y personas del exterior, como ya hemos dicho en líneas arriba. Seguridad. No hay seguridad alguna en nuestros reclusorios, porque además de que el principio de legalidad está trastocado, por una parte las leyes son equívocas y por otra los reglamentos son obsoletos o no se aplican o no existen, y lo mismo sucede con los manuales e instructivos de procedimiento, que cuando los hay se ignoran. Esta es la causa fundamental por la que existe en el interior una serie de irregularidades que propician motines, riñas, homicidios, violaciones, incluyendo a niños visitantes, resistencias y protestas organizadas, suicidios y evasiones, independientemente de que todo esto se refleje en el exterior, ya que la mayoría de las extorsiones telefónicas que ha habido en la actualidad a la ciudadanía provienen de las cárceles, muchas de ellas por el permiso concedido mediante dinero para poseer aparatos electrónicos, los celulares, los televisores, computadoras, DVDs. Así pues, la seguridad institucional es un mito que solo aparece en el discurso oficial y a veces ni en este. Conclusiones y sugerencias. Primera, tenemos una sobrepoblación general en las prisiones cercana al 30%, mucho más en unas o en otras menos, pero podríamos decir que casi ninguna se salva de esta situación, producto de esta política criminal errónea que nos hemos referido. No es posible continuar con ella, pues mientras subsiste el problema, se incrementará, y el país se seguirá llenando de instalaciones penitenciarias duras y violadoras de derechos humanos en su totalidad, hasta lograr que la República sea una inmensa penitenciaría. La segunda recomendación: las instalaciones continuarán en su interior semejante a la prisión del tirano de Siracusa en el siglo II a.C. El tirano escuchaba los desesperados soliloquios que los reos proferían, a ver si alguno de ellos escuchaba la existencia de un complot en contra suya. Esto sucede también en México ya con algunos de nuestros funcionarios. Esto es en el interior, aunque por fuera, en las oficinas, las instalaciones sean modernas y luminosas. Tercera recomendación: es preciso terminar con el personal corrupto en todos sus niveles, el ejecutivo, el administrativo, el técnico y el de custodia, con el riesgo de que se incorporen y ya con profesionalidad al crimen organizado o en forma particular. El nuevo personal es necesario seleccionarlo y capacitarlo rigurosamente, sensibilizarlo, otorgarle mejores sueldos e incentivos y llenarlo de mística y moralidad para que no caiga dentro de los escabrosos terrenos de la corrupción y otro tipo de delitos. Cuarta, es preciso reestructurar todos los servicios médicos de nuestras instituciones penales y darles el funcionamiento adecuado con profesionistas previamente capacitados, motivados y con ética, que dejen de ir a su obligación profesional solo para dormirse. Me ha tocado encontrar gentes dormidas, o recetar aspirinas para todas las enfermedades. Además de que puedan atender adecuadamente todas las intervenciones quirúrgicas y padecimientos. Quinta, no es posible olvidar que la reforma del artículo 18 constitucional establece que, entre otros elementos de atención al interno sentenciado para que se reinserte en la sociedad, si esto es posible después de 60 o 70 años de privación de libertad, se haga por medio del deporte. Se podrá obligar al deporte a todos los internos, incluyendo a los enfermos, cuando no existen suficientes espacios
para dedicarlos a esta actividad? Y también podríamos preguntar, cuando tengan ya compurgados 60 años de prisión y 85 de edad, ¿se les podrá exigir alguna actividad de este tipo? Es preciso planear a fondo este capítulo ordenado por nuestra Carta Magna que requiere ser reglamentado. Sexta, los redactores del nuevo texto constitucional, así como hicieron crítica del concepto de readaptación social y lo eliminaron, deberían haber poseído la capacidad de autocrítica y pensar en estripar también la educación y, ¿por qué no, el trabajo? Porque ésta se encuentra prácticamente eliminada en el contexto de nuestro sistema penitenciario y solo existe, como dijimos, la contraeducación, es decir, la profesionalización en el delito. No obstante, hay que buscar la manera de lograr una educación integral que no solo implique la asistencia a una escuela, que tiene capacidad para informar a todos y debe tener también para formarlos dentro de una axiología moral que los haga disentir de continuar dentro del sendero del delito. Séptima, no es posible que se continúe aplicando comodina e irresponsablemente dentro de nuestros institutos de prisión lo que se denomina autogobierno, porque esto se resuelve en el antiguo adagio, caníbales en casa de orates. El Estado, a través de sus medios, debe dirigir las prisiones y no dejarlas en ningún sentido en las manos de internos o particulares, como existe ahora en un elevado porcentaje de penitenciarías y cárceles preventivas, sin contar a las mujeres que se encuentran, como siempre, abandonadas en la anarquía. El autogobierno solo tenía validez en las prisiones abiertas o cárceles sin rejas, que hoy por hoy son casi inexistentes. Octava, no por ser delincuentes agresores a la sociedad, pierden el derecho a la seguridad. Es preciso, so pena de incurrir en responsabilidad, reestructurar a fondo todos los métodos y normas de seguridad, a fin de salvaguardar la vida y la integridad de las personas a las que el sistema penal del país tiene en privación de libertad. Novena, no es posible que dentro del marco jurídico de tratamiento a los seres humanos privados de libertad, que es amplio tanto nacional como internacionalmente, estén insertos en una cadena cotidiana e interminable de violación a sus derechos humanos. Décima, que se separen tajantemente los delincuentes federales de los del fuero común. Décima primera, que no se vuelva a incurrir en el error de que las prisiones del fuero común y federal se dejen en manos de militares, como se ha anunciado hace poco. Y décima segunda, que siquiera, por favor, se luche por aplicar las olvidadas normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados de 1971. Este clamor, que empezó hace 200 años, en 1810, para acabar con las terribles mazmorras del virreinato, de la colonia, todavía se escucha en los labios y en la conciencia de cada uno de los que están detenidos en nuestros institutos penales. ¿Podrá esta reforma cambiar? Ojalá, yo lo espero, aunque no lo creo. Muchas gracias. La participación en segundo término en esta tarde y en este paréntesis le corresponde a la maestra Victoria Dato Green, que es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y coordinadora del programa de la niñez, la tercera edad y la familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestra querida y amiga también, muy amada incluso, se queda en su voz el micrófono. Buenas tardes. Ya escucharon, impecable como siempre, a don Antonio hablar en general del estado que guardan las prisiones en este país. Me corresponde ahora hablar de la situación que guardan las mujeres en reclusión. Voy a partir de una línea conductora en la exposición, y esa línea conductora lo es las disposiciones constitucionales
que rigen a la reclusión, con garantías específicas para aquellos mexicanos a quienes se les imputa la comisión de un evento delictuoso o quienes han recibido una sentencia condenatoria, y específicamente por lo que se refiere a las mujeres. En el artículo 18 constitucional, específicamente en sus párrafos primero y segundo, se establecen los lineamientos a los que debe someterse la autoridad respecto de la reclusión de una persona en los casos en los que se le impute la comisión de un delito o en aquellos en que se presente el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Estoy haciendo hincapié en que son disposiciones que obligan a la autoridad al respeto de determinadas garantías para aquellas personas que sufren la privación de libertad. Y aquí voy a hacer una confesión. Omití hablar del arraigo, porque es tan ominoso que tengo hasta la resistencia para hablar de él. Simplemente me refiero a las dos formas reconocidas tradicionalmente, la preventiva y la en cumplimiento de pena. Prisión preventiva. Procede la prisión preventiva, dice el párrafo primero del artículo 18 constitucional, únicamente en los casos en que a la persona se le impute un delito que merezca pena privativa de libertad, y precisa que el sitio en el que serán recluidas las personas sometidas a prisión preventiva será distinto al de la extinción de penas, que estarán completamente separadas. Prisión en cumplimiento de pena. La prisión en cumplimiento de pena se precisa en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, y la prisión como pena ahora les ha dado por cambiar las leyes y solo cambiar palabras o sinónimos. Se dice que el principio que rige a la pena de prisión es la reinserción del sentenciado a la sociedad, novedad de la reforma. Y los medios de este objetivo de reinserción social son el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Respecto de las mujeres, en relación al cumplimiento de la pena de prisión, en la Constitución se establece que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Población femenina recluida. Para contar con un panorama claro y objetivo de la situación que guardan las mujeres en reclusión, es necesario conocer el número de todas las personas recluidas, varones y mujeres, con los datos proporcionados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Se les olvidó poner reinserción social. Al mes de septiembre de 2010, la población total, tanto del fuero común como del fuero federal, de personas privadas de la libertad en los centros de reclusión es de 223.140 internos. De esa cifra debemos de poner atención y subrayar, solo el 4.57% corresponde a la población femenil, siendo en total 10.204 mujeres las que se encuentran en reclusión. De esta población femenina, en la actualidad, a la fecha de los informes septiembre de 2010, 7.288 mujeres son del fuero común y constituye el 71.42% de la población femenina, y 2.916 mujeres al fuero federal, que integra el 28.58% del total de la población femenina. Del grupo de reclusas del fuero común, el 51% son procesadas y el 49% son sentenciadas. Y por lo que se refiere al fuero federal, 40% son procesadas y 60% sentenciadas. Se reitera, estos datos corresponden a 2010. De los datos anteriores es necesario destacar que comparativamente las mujeres reclusas son un número muy reducido frente al de los presos varones. Solo son, repito, el 4.57% y en total son 10.204 mujeres privadas de libertad. ¿Por qué hago hincapié en estos números? Por algo muy sencillo. Cuando en alguna ocasión conversé con las autoridades que tienen la responsabilidad de los centros de reclusión, pregunté, ¿y por qué la atención o la nula atención
a las mujeres privadas de libertad? Y se me contestó, palabras más, palabras menos, ahora que el lenguaje político está tan cargado de folclore y de palabras vernáculas, se me dijo, son tan pocas que ni pintan, no se hace necesario hacer inversión en ellas. Ya se imaginarán de dónde provienen estas expresiones. Números de centros de reclusión exclusivamente para mujeres. Otro elemento importante a destacar es el siguiente. De los 428 centros penitenciarios existentes en la República Mexicana, únicamente son 10 centros exclusivos para mujeres, en tanto que en los demás casos se acondiciona un área específica para albergar a las mujeres. La capacidad instalada de los centros exclusivos para mujeres es de 3.060 y la población existente es de 3.041 lugares. Es decir, hay más posibilidad de albergar a mayor número de internas porque es mayor la capacidad. De las 10.204 mujeres en reclusión, 3.041 se encuentran alojadas en centros exclusivos femeninos, en tanto que las demás, las 7.163 restantes, se encuentran en centros mixtos o para varones. Estas cifras nos revelan que solo una tercera parte, o sea, las 3.041 de las mujeres en reclusión se alojan en centros exclusivos para mujeres y las otras 2/3 partes, 7.163, en centros mixtos o para varones, en lugares que no reúnen las condiciones tanto de espacio adecuado como de seguridad y respeto a la dignidad de las mujeres privadas de libertad, tanto en prisión preventiva como las que cumplen una pena de prisión. Por otra parte, esas diferencias en alojamientos mixtos de varones y mujeres pueden explicarse porque generalmente las mujeres cometen menos conductas delictivas en relación con los varones y por tanto la población de mujeres es significativamente menor y consecuentemente ha girado alrededor de ellos, los varones, la infraestructura, la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión. En efecto, han sido los varones en quien se ha centrado la atención o la mala atención para planear arquitectónicamente los centros de reclusión, dotarlos de recursos materiales y humanos, decidir el régimen imperante y diseñar los programas de tratamiento a aplicar. No se ha constituido ningún obstáculo para que lo anterior ocurra, que sobre todo en los últimos años haya aumentado el número de mujeres en prisión, pues este incremento no trajo consigo, salvo casos excepcionales, un interés en proporcionarles condiciones de vida digna y de cumplir con sus garantías y derechos, al menos como los que tienen los varones. El panorama oscuro que planteó don Antonio para las mujeres todavía es más siniestro y más oscuro. No hay que perder de vista que uno de los impactos inherentes a la vida en reclusión lo constituye la convivencia forzada y obligada, y por tanto no resulta favorecedor para las mujeres permanecer recluidas en el mismo lugar que habitan los varones. En este sentido, se debe advertir que, generalmente, el ambiente carcelario es hostil y de sometimiento, que se presta a que se cometan toda clase de abusos en contra de los que tienen una posición económica, social, educativa, cultural y física más débil. A este tipo de abusos no escapan las internas en los centros donde también están recluidos los varones, ya que estos, por necesidades afectivas o sexuales o de otro tipo de servicios, pueden llegar a forzar situaciones no deseadas por ellas sino impuestas y que están prohibidas por la Constitución y leyes secundarias. Por consiguiente, la separación entre mujeres y hombres, por constituir una exigencia constitucional, debe conducir a que las autoridades cumplan con lo que ordena la Constitución para que se presente la efectiva separación de la población de hombres y mujeres, reformando las instalaciones de los centros cuando éstas sean las que imposibilitan la separación o bien resuelvan la falta de espacio que obliga a que convivan necesariamente unas con otras. Por otra parte, la disposición constitucional de que estarán separados
las personas privadas de libertad sometidas a prisión preventiva de las del cumplimiento de pena es absolutamente incumplida para las mujeres. Vuelvo a repetir, cuando pregunté sobre estas situaciones anómalas, violatorias flagrantes, cotidianas de la Constitución, se me dijo, son tan poquitas que cómo es posible que se destinen recursos para separar un número tan pequeño de procesadas, de sentenciadas. Y bueno, luego la separación de hombres se me antoja que podía definirla echando mano del lenguaje que ahora se usa tanto, el de la cibernética. La separación a veces es virtual, porque ha habido casos, los más frecuentes, en que la separación del área de varones y de las mujeres son mallas ciclónicas. Y bueno, esa separación yo la defino como virtual. En conclusión, la inexistencia de la separación entre procesadas y sentenciadas y entre los hombres y las mujeres en los centros penitenciarios constituye una violación al derecho de estar recluido en un lugar acorde al sexo, cuya consecuencia es exponer a las internas a un agravamiento en las condiciones de vida por la inseguridad que implica mantener una interrelación permanente con quienes pueden abusar de su fuerza física para poder satisfacer sus necesidades de todo tipo. De las circunstancias que hoy en día imperan, se advierte que la operación del sistema de reclusión para mujeres que se vulnera la garantía de igualdad. Me diría don Antonio, bueno, es terrible que se quiera tener un trato igualitario al de los varones en reclusión cuando lo describió como es, donde el ámbito de los varones se antojaría como el infierno del Dante, pero el de las mujeres todavía superior a ello. Entonces se viola el principio de igualdad porque no tiene ni siquiera el trato igualitario con los hombres. Separación de las internas por prisión preventiva de las que se encuentran privadas de libertad por el cumplimiento de una pena. En este sentido no hay ninguna separación, como ya advertimos, porque el número de las internas no justificaría la inversión en instalaciones. Decíamos, el trabajo que se ordena, se dispone para las mujeres en reclusión, tampoco es algo que se cumpla a cabalidad en vista a las disposiciones constitucionales. Y en ese sentido, las mujeres no tienen el trabajo que ordena la Constitución para las privadas de libertad para obtener la reinserción social, y normalmente se dedican a trabajo en las cocinas, bordados, manualidades, y en general cuando hay alguna remuneración es una mala remuneración. El mismo artículo 18 constitucional, en su párrafo segundo, dispone que a las mujeres que cumplan una pena de prisión se les capacite para el trabajo, y tal derecho tampoco se ejerce, garantía más que derecho, en virtud de que en los centros de reclusión no existe un sistema de capacitación para el trabajo dirigido a las mujeres privadas de libertad, que en el futuro, en libertad, les proporcione la seguridad de un ingreso que les garantice una vida independiente y digna, producto de un trabajo en el que sean eficientes. En el citado segundo párrafo del 18 constitucional se ordena que en el cumplimiento de la pena se imparte educación, y en el caso de las mujeres, este es un derecho que no ejercen en atención a que en el lugar de reclusión no existe un sistema educativo que mejore su situación y que les permita en un futuro mejores oportunidades en su vida. Y en el mejor de los casos, las mujeres que tienen interés en crear o superar sus niveles de educación tienen que acudir a las aulas en las que se imparte el sistema educativo a los varones, toda vez que para las mujeres no se cuenta con un régimen educativo propio, por lo que es evidente que en este tema, el de la educación, se violan también, en perjuicio de las mujeres reclusas, sus garantías constitucionales. Un aspecto de la mayor importancia que se presenta en los centros de reclusión es la atención a la salud de los internos. En el caso, las internas que se encuentran privadas de libertad en centros mixtos que albergan también varones no cuentan con la atención médica adecuada a su género y solo reciben la atención del médico que atiende la sección médica de los varones, y solo en los casos de emergencia. En suma, no existe atención médica de planta y especializada en los problemas de la salud femenina en los centros.
Es evidente, por tanto, la violación de esta garantía de salud para las internas prevista en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional. De reciente reforma se incluyó la práctica del deporte como un medio para la reinserción social. Y es una realidad en que hoy en día no existen los espacios adecuados en todos los reclusorios, pero sobre todo en los mixtos, en donde se albergan las 2/3 partes de las mujeres reclusas, para que éstas realicen la práctica de algún deporte que coadyuve a su reinserción social, violándose también en consecuencia sus garantías constitucionales. Dejé para el final algo que para mí es lo más dramático, lo más doloroso. Si bien es cierto que en rigor y en puridad jurídica no existen las penas trascendentales, esta es alguna forma, así como hay el cuachidelito, es una forma de penas trascendentes. Me refiero a la situación actual de los niños que se encuentran en compañía de sus madres en reclusión. Por la falta de estadísticas, escuchar esto, no hay ni estadísticas. Por la falta de estadísticas oficiales acerca del número de menores que viven con sus madres en reclusión, y utilizando solo el índice porcentual citado con anterioridad, 8.57 para una población de 10.204 internas, se estima que existen aproximadamente 874 menores en reclusión, sin tomar en cuenta que a los menores que viven con sus familias en las Islas Marías, sin contar a ellos. De los datos anteriores se advierte que los niños que se encuentran acompañando a sus madres que están privadas de su libertad son niños invisibles, en virtud de que no son objeto de ningún censo y por ende de ninguna atención de carácter médico, educativo, de alimentación, etcétera, así como no cuentan con los espacios adecuados para su desarrollo integral y bienestar y sano esparcimiento. En suma, a los niños que acompañan a sus madres en la reclusión se le vulneran flagrante y cotidianamente las garantías constitucionales de las que son titulares, tales y como lo dispone el cuarto constitucional, y el Estado no provee lo conducente para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, como lo ordena al Estado el párrafo séptimo del artículo cuarto constitucional. Este es un panorama en donde, al verlo, Dios huyó. Muchas gracias por su atención. ¿Escucha? Sí. Corresponde en tercer término a la doctora Mercedes Peláez Ferrusca, quien es licenciada en Derecho, con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, mención honorífica en el segundo Premio Anual Comisión Nacional de Derechos Humanos a las mejores tesis sobre derechos humanos en 1996, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y actualmente es la primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias, querido maestro. En esta mesa de Derecho Ejecutivo Penal y Derecho Penitenciario, desde luego que después de las presentaciones anteriores, queda poco que decir sobre la dramática situación de las personas, de los ciudadanos que viven de momento recluidos en las cárceles de México. El enfoque que yo le quiero dar a mi presentación del día de hoy es un poco más abstracto, menos realista, y está referido a la distinción entre el cumplimiento de una sentencia penal y la denominada nueva ejecución penal, por la cual aspiramos a que la intervención de los jueces en la etapa de ejecución beneficie las condiciones de los ciudadanos que se encuentran no solo recluidos, sino compurgando alguna sentencia condenatoria por cualquiera de las sanciones que sea posible imponer en el México de los próximos años. Hemos venido hablando a lo largo de estos últimos 3 años, 2008-2009,
el propio 2010, sobre la reforma constitucional y sobre las implicaciones que la implementación conlleva. Me parece que para la reforma ejecutivo penal, la reforma constitucional, no solo al 18, sino también al 21 constitucional, está en su fase de tercera llamada, si se me permite la expresión. Tenía 3 años para echar a andar los proyectos legislativos correspondientes y ya han transcurrido 2. Así que yo quiero suponer que las autoridades responsables de generar los proyectos que serán discutidos por el Congreso en materia de ejecución penal estarán a punto de sacarlos. Como estos documentos no se han hecho públicos, pues es verdaderamente complicado saber cuál es la intención del legislador en el aterrizaje legislativo de la propuesta constitucional de reinserción social, como ellos le denominan, y también de la posibilidad exclusiva para los jueces de este país de imponer y de modificar las penas. De todas las necesidades reformistas, la ejecutiva penal requiere, en mi opinión, una doble mirada. No pareciera que el panorama más inmediato que exista en él, seguridad sobre lo que se quiere establecer. A esto va referida mi presentación. En mi opinión personal, he sostenido esto en otros foros, el mero cambio de términos de readaptación por resocialización no satisface las expectativas de necesidad de contenido jurídico a la ejecución de la pena de prisión. Sí, en cambio, permite que las personas que a lo largo de la historia del penitenciarismo nacional se han opuesto a la visión readaptadora por las injerencias clínicas o por las injerencias abusivas en la personalidad de los internos, deba de ser cambiada por el aspecto de reinserción, pero tampoco se ha definido cuáles son los alcances de esta reinserción. Suponiendo algunos que la readaptación no constituía solamente la posibilidad de recuperar por parte de la sociedad al ciudadano que eventualmente fue condenado a pena de prisión, sí pareciera que la reinserción atiende a un conjunto de circunstancias que permitieran a las personas volver a la sociedad en libertad en condiciones de no volver a delinquir. Repito, este contenido que ha venido evolucionando desde la reforma constitucional del 64-65 en que se incluyó hasta comprenderlo de esta manera, no ha sido puesta por el constituyente en términos más explícitos. Así que tendremos que esperar al establecimiento de la ley de ejecución para poder entender cuáles son los alcances de este nuevo concepto de reinserción social. Bien, una de las diferencias que me parece existen entre cumplimiento de sentencia y ejecución penal es que el cumplimiento de sentencia va referido exclusivamente al ámbito de la autoridad administrativa, no necesariamente o no exclusivamente a la autoridad administrativa penitenciaria. Siendo pues el ámbito ejecutivo un ámbito que ampara mucho más que la pena de prisión, desde luego estará pensado que la ejecución penal y la intervención de los jueces de ejecución penal se refiera también a otras medidas y a otras penas que cabe aplicar en el ordenamiento jurídico mexicano, como son, permítanme la brevedad, la detención, la mera detención. No voy a mencionar el arraigo, pero sabemos que existe, así que habría que ponerlo también bajo estos límites si es que ello persiste en el tiempo, y desde luego la prisión preventiva. Pero también algunas otras medidas como la semilibertad o ya no el tratamiento en libertad, pero sí quizá la ejecución de la pena en libertad. Habrá que hacer modificaciones al Código Penal, u otras de naturaleza distinta como la privación o suspensión de derechos. Este cumplimiento, como mencionaba, está exclusivamente referido a la aplicación real y material de la sanción. Y por lo tanto, a partir de la ejecutabilidad de la sentencia, es posible que la intervención del ámbito de ejecución se haga presente. Esto es muy importante definirlo, porque me parece que hasta hace poco tiempo existía confusión todavía entre la personalidad del juez ejecutivo penal. Este juez podía ser el mismo juez de la causa, tenía que ser un juez penal también que eventualmente conocería solo de los ámbitos de ejecución, sería un juez de corte administrativo o de naturaleza administrativa, o por el contrario se incluiría a las facultades ejecutivo penales dentro del conjunto de competencias que destinaríamos al juez de garantías o al juez de protección del que habla el nuevo modelo procesal. No se sabe, no se ha definido, en mi opinión, debería de ser un juez con jurisdicción distinta, un juez que tenga un perfil diferenciado al resto de los jueces, que tenga una formación específica y multidisciplinaria, que incluya
no solo la formación en el ámbito de lo penal, sino también y muy especialmente formación en el ámbito del manejo de sistemas en los que coinciden un importante número de personas. Las cárceles, como mencionaron los maestros que me preceden, en el uso de la voz, requieren de un conjunto de conocimientos específicos y no nada más de la mera capacidad de mando sobre un cuerpo de custodios que eventualmente esté libre para hacer lo que le venga en gana. De entre los borradores que han estado circulando, muy específicamente uno que apareció por el Congreso de la Unión en abril del año pasado, se han venido estableciendo diversos parámetros de regulación para la ley ejecutiva penal, para la ley de ejecución de sanciones penales. Estos ámbitos, en los que también me parece deberíamos de reflexionar, están prácticamente referidos en exclusiva a lo que es el manejo o la forma en que los jueces de ejecución van a tratar los temas que tienen que ver con las personas recluidas en prisión. En mi opinión, debería de establecerse un sistema procedimental ejecutivo totalmente independiente, en principio, de la naturaleza de la sanción. Un régimen procesal que satisfaga las exigencias del Estado contemporáneo de derecho y que permita a cualquier sentenciado solicitar su intervención a propósito, ya sea de una aplicación más favorable, de una petición de reducción o de cambio de la sanción, en fin. Me parece que primero tendríamos que pensar en un sistema procesal que no esté permeado de inicio o prejuiciado de inicio de las meras condiciones de la reclusión. Dentro de este mismo cuerpo de ley, desde luego, tienen que comprenderse el conjunto de derechos al que las personas que han sido condenadas por sentencia judicial firme de los ciudadanos en este país debe corresponder al respeto de sus derechos. No solamente de los derechos que no han sido tocados o modificados tanto por el texto de la sentencia como por el ámbito legal, que en nuestro país solo está referido a dos disposiciones, una constitucional y una de legislación secundaria, sino muy exclusivamente a aquellos derechos que por la circunstancia de la condena ellos pasan a adquirir. Derechos que con el transcurso de los años se van haciendo múltiples y específicos. Y haciendo eco de los comentarios de la maestra Victoria Dato, me parece que también es necesario que en esta legislación específica se establezcan las reglas de trato diferenciado a mujeres, a niños, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, como corresponde desde luego a la naturaleza de su especial situación y en reclusiones de su especial situación de vulnerabilidad. Entendemos también que en el tema de la inclusión de la ley de ejecución de penas deberán establecerse principios generales de operación para las autoridades ejecutivo-penales. No exclusivamente para las autoridades penitenciarias, pero sí y de manera me parece que muy detallada para estas. Desde luego habrá que dejar para un posterior documento de corte reglamentario todas las especificidades que se refieran a las diversas medidas y sanciones penales correspondientes. Es muy importante, ya que la ley ejecutiva penal requiere permanecer en el orden jurídico mexicano con un documento de vital importancia o con un documento que implique un rango superior al de prácticamente cualquier posibilidad de decisión de la autoridad administrativa penitenciaria, que debe de establecerse la necesidad de que todo aquello que vaya referido a restringir los derechos de los internos debe de estar reservado a la ley ejecutiva penal. Y es por ello que el conjunto de principios que deberían de estar informando la actividad ejecutiva deberían de contenerse también en este cuerpo para ahondar o para abundar en la posibilidad de interpretación de lo que corresponde al ámbito del cumplimiento, de lo que corresponde al ámbito de la ejecución, que está en exclusiva competencia para el juez penitenciario. Se ha pedido por voces importantes, voces destacadas del ámbito jurídico mexicano, especialistas, legisladores, que los principios del debido proceso legal deben de encontrarse dentro de este articulado ejecutivo penal. Así es, y me parece que es de vital importancia destacar la necesidad de la legalidad ejecutiva penitenciaria. No solamente los principios del debido proceso legal han de ser considerados en esta etapa, sino muy especialmente la cuestión de la legalidad sustantiva, de la legalidad material, y esta asociación que a través de ella se hace del cumplimiento y de la protección de los derechos de las personas. El contenido general
de la nueva jurisdicción debería de implicar, por un lado, el control de la legalidad de los actos de la autoridad, la protección directa de los derechos de los sentenciados como un espacio reservado a la protección y promoción de los derechos de esas personas, y la aplicación y modificación de las sentencias penales. En el caso de la protección directa de los derechos de los sentenciados, hay opiniones diversas. Algunos expertos aseguran que es mejor establecer el principio de definitividad de la actuación de la administración para poder optar o para poder acudir al juez penitenciario. En mi opinión, y basando mi opinión en la experiencia penitenciaria de los últimos 30 o 40 años en el ámbito nacional, me parece que sería muy importante que los ciudadanos que están ejecutando o a los que se les está ejecutando una condena penal puedan acceder directamente al juez penitenciario y no tener esta límite o esta limitante que implica agotar todas las instancias dentro de la administración. Son pocos los recursos que ante la administración, especialmente la penitenciaria, se pueden usar para proteger los derechos o para hacer valer alguna garantía. Si fuese el caso y la ley ejecutiva penal determinara recursos internos previos al acceso al juez, me parece que se estaría faltando a la aspiración del constituyente permanente al establecer la jurisdicción ejecutiva penal. Creo que esta parte es muy importante porque se corre un cierto rumor de que serán muchos los asuntos que vayan a ser demandados a los jueces de ejecución en un primer momento. Permítanme hacer un rápido cálculo numérico. Ha hablado la doctora Adato del número total de internos en el país, poco más de 226.900, 227.000, vamos a dejarlo así, de los cuales una parte importante, 176.000, corresponden al fuero común y 450.500 aproximadamente al fuero federal. Si estamos hablando del establecimiento de una jurisdicción, me parece que sería muy importante que empezáramos a tomar o a hacer cálculos sobre cuál va a ser el impacto del establecimiento de esa jurisdicción, a fin de no solo no trabar el encarrilamiento o la entrada en función de esta jurisdicción, sino sobre todo de garantizar que el objetivo por el cual fue puesta en la Constitución se cumpla. Me parece que sería importante decir que de los 32 circuitos judiciales, al menos 270.000 personas estarían en posibilidades de, el primer año de entrada en funcionamiento, de aspirar a ejercer alguna acción frente a la autoridad judicial penitenciaria. Estas 270.000 personas se componen básicamente de los 226.900 internos del sistema penitenciario que actualmente pueblan las cárceles de México y de 50.000 personas que más o menos cada año, en promedio, algunos años un poco más, algunos años un poco menos, son sentenciadas a sanciones penales, son condenados a sanciones penales en nuestro país. 40.000 más o menos, cifras más, cifras menos, en el fuero común y 10.000 más o menos en el fuero federal. De esto de entre todas las penas. Déjenme decirles que fue verdaderamente un viacrucis conseguir información del Poder Judicial. Y no hay información actualizada respecto del número de sanciones por tipo, el número de personas condenadas por tipo de sanción. No sabemos cuántos de estos están condenados a pena de prisión, cuántos de estos tienen multa, cuántos de estos tienen trabajo a favor de la comunidad, etcétera. Sería estupendo poder contar con esos datos de manera que se pueda prever cómo va a ser el inicio. Si tenemos un universo definido y un espacio territorial en donde aplicar la jurisdicción ejecutiva penal, me parece que sería o resultaría muy interesante poder analizar la posibilidad de implementaciones escalonadas. No necesariamente la jurisdicción penitenciaria en todo el país de una sola vez. Esta experiencia de alguna manera parcializar la entrada en vigor de la ley por zonas de territorio o por espacios temporales ya se ha experimentado en algunos países de nuestro entorno como Chile. Y me parece que en el caso de México sería muy interesante, dada la dimensión de personas que estarían como población objetivo, como población que estaría actuando frente a esta autoridad judicial, y también por las necesidades de construcción de edificaciones, de preparación de jueces, no solo de elaboración de leyes, sino también de reglamentos, manuales, reformas a las disposiciones orgánicas de los poderes judiciales estatales, etcétera. Y podríamos hacerlo de manera tal que
si se consensara el establecimiento de la jurisdicción penitenciaria a lo largo y ancho de todo el país, para los fueros federal y común, se podría establecer que fuera o se pudiera incoar ante los jueces de ejecución por competencias parciales. Me explico. Quizá en un primer momento los jueces penitenciarios, por espacios de tiempo definidos, desde luego, pueden empezar a conocer sobre las sentencias condenatorias de los casos penales que a partir de ese momento empiezan a echarse a andar. Y esto les daría oportunidad de empezar a calentar motores. En una segunda oportunidad podrían empezar a tener conocimiento directo, también por espacio temporal definido, sobre la violación de derechos por parte de las autoridades penitenciarias. Y en un tercer momento, quizá, son ideas, desde luego esto tiene que analizarse con todo detalle y precisión, me parece que podrían estarse acercando al tema de la concesión de las preliberaciones o de las libertades anticipadas, si es que la ley sigue manteniendo esta posibilidad de excarcelación. Con un cálculo temporal adecuado y el establecimiento de las condiciones físicas, personales y materiales requeridas, la jurisdicción ejecutivo penal tendría muchas posibilidades de satisfacer los medios de protección y garantía de los ciudadanos que han sido condenados a una pena, a una sanción penal. Me parece que sería muy irresponsable pensar que una ley o la expedición de una ley va a satisfacer por sí misma esa necesidad. Y, repito, espero que el contenido de esta ley defina el ansiado principio de reinserción, porque a pesar de las similitudes que tiene la redactación, se han escuchado voces que hablan de principios totalmente diferentes, incluso opuestos, y me parece que esto solo habla de una ignorancia de lo que la historia del penitenciarismo de este país ha conseguido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas que debemos dar a todas las inquietudes que se han suscitado y que se suscitan sobre todo en relación con esta materia. Todo el sistema penal, que siempre es inquietante y nunca hay soluciones definitivas y satisfactorias. Bien, cedo la palabra en primer término a la maestra Victoria Dato para que. La pregunta es muy concreta a propósito de una persona específica. Dice así: se ha dicho que la reina del Pacífico sí recibe un trato especial en el reclusorio. Bueno, don Antonio dio cuenta del sistema de corrupción cada vez más rampante en los reclusorios. Y bueno, si una persona tiene poder económico importante y si además tiene atrás un grupo de crimen organizado, evidentemente que las autoridades del reclusorio se andarán con cuidado a propósito de cómo la tratan. Me refiero a los dos elementos, el económico y el de presión de grupos de crimen organizado en el exterior, que ya sabemos, por lo que hemos tenido noticia a través de los medios, de las situaciones lamentables que han ocurrido con algunos directores de centros de reclusión. Así es de que yo no diría sí tiene trato privilegiado porque no estoy ahí, pero evidentemente que es posible que sí, atendiendo estas dos circunstancias. A mí me preocupa mucho el trato privilegiado, pero me preocupa más el trato degradatorio. Recientemente en un centro mixto de reclusión en Oaxaca, donde había una escasez de agua muy importante, a cada uno de los internos se les repartía una cubeta de agua para la solución de sus necesidades de higiene. De las mujeres que ahí en ese reclusorio existían y que había muchas indígenas, se les daba media cubeta de agua.
si querían algo más tenían que dar como pago algunos servicios que, si es que así se puede llamar, lo que les requerían. Entonces, a mí sí, les repito, me preocupan los privilegios, pero más me preocupan el trato degradatorio. Y hay otra prisión más, en Oaxaca también, donde había sarna por falta de higiene. Esto es verdaderamente doloroso para un país que gasta tanto en campañas políticas, gasta tanto en patrocinio de partidos y se olvida de las prisiones. Las prisiones son el reflejo de la sociedad en que vivimos y del sistema que nos rige. Por más que gritemos que ha sido una bendición este nuevo sistema que hoy nos rige. Agradecemos a la maestra su comentario y cedemos la palabra a la doctora Mercedes Peláez. Gracias, maestro. Muy rápidamente voy a tratar de contestarlas para no utilizar mucho tiempo. La primera de ellas es: ¿qué opina sobre que en el Distrito Federal la autoridad ejecutora no permite el trámite de libertad anticipada a abogados, solo a familiares directos? Bueno, pues me parece bastante irregular. Supongo que la autoridad tendrá o pensará que tiene una excusa para poder hacer esto, que esto, lo sabemos, permítanme usar una expresión muy coloquial, el coyotaje de asuntos en las cárceles. Hay muchas quejas, hay una cantidad importante de quejas de personas que son engañadas por particulares para efecto de hacer valer derechos dentro de las prisiones, en el Distrito Federal y en todo el país. No es una cuestión privativa del Distrito Federal. Así que me parece que es un comportamiento irregular, es una actividad irregular que debería de ser erradicada, pero no solamente para facilitar a los abogados el acceso a este trámite, sino para informar a los sentenciados, a las personas que se encuentran compurgando y que tienen derecho a ello para que lo ejerzan de la mejor manera posible, con o sin abogado. ¿A qué cree que se deba que actualmente la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales del DF otorgue menos beneficios de libertad anticipada? La verdad no lo sé, tendría que ser la autoridad para tener una idea clara de por qué lo está haciendo, pero me parece que de por sí en el país, y no solo ahora, se otorgan pocos beneficios de libertad anticipada. México es de esos países cuya madurez jurídica no ha alcanzado todavía la mayoría de edad, me parece, porque por un lado establece o posibilita penas de prisión muy muy largas, 70 y 80 años en el país, o incluso las cadenas perpetuas que ya sin pudor permite la Corte en estados como Chihuahua. Y por otro lado, bueno, pues seguimos manteniendo las posibilidades de liberación anticipada, tanto en los códigos penales como en las leyes de normas mínimas de los estados, y la razón es, repito, que no somos congruentes ni estamos dispuestos a asumir que hemos dado al derecho penal un manejo meramente simbólico. Creo o esperaría que con el sistema de judicialización se pudieran otorgar más. Eso desde luego, porque yo lo que espero en realidad es que revisemos el Código Penal y asumamos de una vez por todas un sistema de penas más acorde con los principios que pretendemos nos rijan. Varias preguntas. ¿Qué sucede con los centros de internación para las personas inimputables y las personas de la tercera edad? En principio me parece que ni siquiera deberían de existir. Estoy absolutamente a favor de que las personas de la tercera edad se les conmute la pena por razón de la edad. Me parece que ya de por sí la situación es verdaderamente grave para ellas y no creo que existan ni en el futuro cercano ni lejano condiciones dignas en prisión para estas personas. Y por lo que se refiere a los centros de internamiento de inimputables, pues estos, en mi opinión, deberían de ser convertidos absolutamente en instituciones de salud más que en instituciones de reclusión, y desde luego dotarlas de todas las condiciones que exige el tratamiento de estas personas en atención a su dignidad humana. ¿Qué piensa de los jueces de ejecución de sanciones en el sistema acusatorio adversarial instaurado en el estado de Oaxaca? No conozco el ejemplo del caso de Oaxaca, me parece que es un caso muy reciente, no lo conozco de cerca, así que mis disculpas, prometo investigar y hacerme de una opinión. Tercera pregunta: ¿cuál es su opinión de la condena condicional y la sustitución de la pena para personas de la tercera edad ahora en el sistema acusatorio? Todo lo que posibilite
optar por penas no privativas de libertad, yo estoy absolutamente a favor. Declárenme una convencida de que la pena de prisión sigue el camino de su predecesora y desaparecerá, no sé cuándo ni cómo, pero lo hará. Última pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo para que la reinserción social no reintegra al individuo de manera correcta a la sociedad? La cárcel misma, no lo digo yo. Las condiciones de encierro difícilmente posibilitan que el individuo pueda acceder a la sociedad de manera libre y voluntaria. Creo que la cárcel debe de ser tratada como lo que es una mera consecuencia jurídica. Gracias, maestro. Agradecemos a la doctora sus opiniones valiosas y profundas en relación con las preguntas y las inquietudes que han suscitado las pláticas. A mí se me pregunta en primer término si existe alguna organización que pugne por las garantías y dignidad del interno, sin contar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por supuesto también sería la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el caso nuestro. ¿Se puede participar en ella? Yo creo que existen muchísimas, pero antes de que les conteste, muchísimas asociaciones que luchan ya en forma particular por la defensa de los derechos humanos en todos sus capítulos, y especialmente en uno de los más importantes y en el que se siente más la herida del derecho penal, que es en la ejecución de la pena entre los prisioneros, los penados, y entre esa pena adelantada que es la prisión preventiva, como decía también Karen Constanzo Bernardo de Quiroz hace muchos años. Se puede entrar en todas estas asociaciones si uno lo quiere, por supuesto, y también hay la posibilidad, si se es abogado, de meterse o involucrarse en la posibilidad de la judicialización, que es un capítulo que quizá ya no creo mucho como creía al principio como una innovación. Yo pensaba que el juez de ejecución iba a ser un poco la solución para resolver todos los problemas, ya sea el de la corrupción, ya sea el de la seguridad, ya sea el de la protección, quizá un poco subrayado más allá del cuidado que ejercen las comisiones de derechos humanos, el del juez de ejecución de penas, el juez de ejecución de sentencias. Entonces, creo que se pueden encontrar muchas asociaciones, incluso las asociaciones religiosas, que pudiesen cooperar en algo. Porque antes de concluir de contestar esta pregunta, quiero asentar que las prisiones prácticamente no les interesan desde el punto de vista de la realidad, no desde el punto de vista del discurso, no les interesan ni a la sociedad en general, porque siente que el delincuente no es un producto de la misma sociedad, sino que es una persona que todavía posee libre albedrío y que delinque precisamente porque es malo, y separa a las gentes malas de las buenas en el criterio general, digamos, en el imaginario popular. Siempre está el planteamiento del bien y del mal. De esta situación, entonces, el sujeto puede ser libre de escoger su vida. Y nosotros decimos, los penitenciaristas, y esto desde el siglo XIX, decimos de que no es posible afirmar en definitiva que el ser humano es completamente libre. El ser humano está condicionado y está en muchas ocasiones predeterminado. Y por eso hablamos de los factores criminógenos, ya sea de los que trae el propio sujeto como una situación predisponente, preparante, que después desencadena la sociedad, o de los exógenos, precisamente los propiamente sociales. No somos totalmente libres. Ustedes tienen el privilegio de haber tenido una serie de circunstancias para estar en este lugar. Y eso es maravilloso, y qué bueno que así sea. Son de los privilegiados. Hay otros que por la pobreza extrema, la falta de cultura, en los problemas incluso fisiológicos, etcétera, pueden estar determinados a cometer o a la proclividad de realizar los delitos, de los cuales, por no establecer medidas de prevención primaria o secundaria, o medidas de prevención general, como también se dice, se encausan hacia el delito. Si una sociedad, quiero decir la nuestra incluso, fuese mejor, e incluso tendiendo a ser perfecta, tendríamos menos delincuencia.
tendríamos menos incidencia en la delincuencia. ¿Por qué? Porque sabríamos prevenir, establecer todas las situaciones de prevención, desde el empleo, desde el equilibrio de la pobreza, desde el control de las drogas, desde la explosión demográfica que ha crecido tanto que ya no podemos controlar, etcétera. Toda esta serie de factores que nos predeterminan para encauzar nuestra vida en un destino. Sociedad en que nacemos es destino, así como se decía que biología era destino, sociedad en que nacemos es destino. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, de nada sirven todas las leyes, de nada sirven todos los derechos que ha conquistado la humanidad a través de los movimientos, de todos los diversos movimientos, desde el siglo XVIII hasta la fecha. Entonces, sobre esta base, los más desheredados en la atención, precisamente porque se han echado el juicio de la maldad encima, son los delincuentes. Y desde ese punto de vista, pues, ¿de qué sirven todo el equipo, todo el staff, todo el sistema penal y los subsistemas mismos? De nada. Tenemos precisamente por eso que cambiar, que enfocar desde otro punto de vista la política criminológica o la política criminal, como también se llama. Entonces, debemos pensar en eso fundamentalmente. No va a ser posible zanjar todos los problemas que se presentan mientras tengamos solamente el castigo, la retribución, la punición como elementos de control social. Mientras no comprendamos, no sepamos perdonar, no sepamos encauzar las conductas de nuestras gentes hacia una nueva productividad y un nuevo desarrollo, estableciendo medidas de prevención primaria y secundaria, de prevención general, seguiremos yéndonos hacia la prevención especial, que además, como la estamos produciendo en la actualidad, es simple y sencillamente una ficción. Prácticamente no existe. No existe la reinserción social, ni entendida como tal, ni entendida tampoco como readaptación social. El cambio, la reforma, tiene que ser muy a fondo y por personas que han vivido lo que es la institución y además han conocido profundamente que el derecho penal no es solamente punición, castigo y retribución. ¿Cómo el Estado a través del derecho penal puede proteger la dignidad, la salud, los derechos humanos? Pues si tiene todo un principio de legalidad y además tiene una formación de tipo moral lo suficientemente valiosa, a veces el Estado y el gobierno son los que más con frecuencia cometen delitos graves. Ahí estamos viendo la intervención, por ejemplo, del ejército en la actualidad, que está matando, pues, con mucha disculpa y demás por error, a muchos ciudadanos, que además se está estableciendo con cierta frecuencia detenciones arbitrarias, que además de eso lleva a hacer interrogatorios en cuarteles y no entrega al detenido a la autoridad correspondiente y al Ministerio Público. Entonces, sobre esta base, simple y sencillamente tendremos una idea de que el derecho penal es una forma de punir, de castigar, de violentar, de ocasionar violencia. Por eso yo decía, estamos estableciendo una guerra de guerrillas. ¿Quién va a triunfar? Si es como con el mito griego aquel de que cada vez que caía volvía a renacer. Cada vez que se mata un delincuente del crimen organizado que tanto pavor nos causa y que nos debía ocasionar nada más reacciones para encontrar formas humanas de resolver el problema, inteligentes y racionales, y no llegamos a ellas. Entonces, sobre esa base, de nada podría yo recomendar, pues sí que recurra a las autoridades. Las autoridades a veces están las mismas amenazadas por esta guerra de guerrillas que se ha desatado y que no tiene fin. ¿Y qué se hacen qué le hacen al presupuesto que le da el gobierno a las prisiones, que es de 320 mil millones mensuales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que está la Comisión de Derechos Humanos, que podría investigar esto y llamar la atención en caso de que esté en un camino fallido.
Faltó referirse al hecho de que los violadores son violados al ser ingresados a los reclusorios. Ya hablamos de que no hay seguridad y que es necesario que exista. Bueno, como se nos ha acabado el tiempo, creo que en lo que he dicho se pueden concretizar todas las demás preguntas. Estamos viviendo una política criminológica fallida, una política criminológica que le apuesta al castigo, a la violencia. Y si un Estado es violento, necesariamente tendrá que ser, como en el tiempo de los griegos, el tiempo de los tiranos. Y el tiempo de los tiranos lleva en sí misma la muerte para los delincuentes y para quienes están en el poder. Muchas gracias. Concede un receso de 10 minutos. Bueno, un pequeño recreo para lo que puedan ustedes hacer.